Capítulo 3. La gran batalla. Esa gran batalla había sido un verdadero desafío, un dolor de muelas, o como diríamos nosotros, un dolor de cabeza. Pero para un Yautja, sería un dolor de colmillo. El joven cazador sabía que si rompía el código de honor, estaría en serios problemas. Sin embargo, aún no habían llegado refuerzos, así que tenía tiempo para intentar cazar a su presa. Pero antes de que pudiera hacer algo, una explosión multicolor apareció a lo lejos, iluminando el cielo. El joven cazador se dio cuenta de que alguien ya se había adelantado a él. Aunque era confuso, ¿quién usaría armas tan poderosas para cazar a un ser tan impredecible? Eso ya no importaba. Lo que importaba era que alguien se había llevado su trofeo, algo que frustró al joven cazador. Tras un breve descanso, decidió regresar al mismo punto de encuentro donde se había enfrentado a la misteriosa criatura equina. Sin embargo, solo encontró escombros, sin rastro de sangre, lo que significaba que no la habían matado, sino que se la habían llevado. ¿Pero a dónde? Esa era la pregunta que se hacía el cazador. Usó su biomáscara para detectar con visión ultravioleta y buscar sangre fresca, pero no encontró nada. Solo había escombros. Utilizó rayos X e incluso otras funciones de la biomáscara para detectar huellas, pero nada. Finalmente, decidió reproducir el audio de la batalla y traducirlo a su idioma nativo. La criatura había preguntado quién era él. Aunque hubiera sido mejor activar el traductor antes, ahora entendía un poco más. Mientras revisaba los alrededores, vio a lo lejos un grupo de guardias equinos con armadura dorada. Eran 4, resguardando el castillo. Activó su camuflaje, esperando el momento para acechar. Punto de vista de los guardias. Yo y uno de mis compañeros estábamos cuidando este castillo. Según lo que había dicho la princesa Luna antes de convertirse en la princesa que conocíamos, había visto una criatura más grande que Celestia, con una máscara y armamento desconocido. Había luchado contra esa criatura, pero ambos llegaron a un empate. ¿Pudieron revisar algo? Aún nada, capitán. Según lo que dijo la princesa Luna, la criatura desapareció antes de volver al lugar donde batallaron. Bien, hay que movernos antes de... No pude terminar la oración, ya que unos cuchillos arrojadizos volaron cerca de mi rostro, acertando justo en el cuello de uno de mis compañeros. Sangrando y agonizando, cayó muerto. Por Celestia, ¿qué acaba de pasar? No, esto no debe estar pasando. ¿Cómo puede ser que uno de nuestros mejores soldados haya muerto tan rápido? Mirando a nuestro alrededor, nos reagrupamos los 3 restantes, tratando de entender qué había pasado. Aunque no veíamos nada, se escuchaban sonidos extraños. De repente, una luz extraña voló directamente a la cabeza de otro de mis compañeros, haciéndola explotar en 1000 pedazos. Espantados y horrorizados, los 2 restantes intentamos ver a la criatura, pero no había respuesta. Así que decidimos correr. Trotamos rápidamente hacia el carruaje donde 2 pegasos nos esperaban, resguardándolo. Cuando nos vieron corriendo, con sangre salpicada en nuestras armaduras, nos preguntaron: ¿qué ha pasado? ¿Por qué están así? ¿Qué sucedió con los otros 2? Están muertos. Tal vez la princesa Luna tenía razón. Esa criatura acabó con uno de nuestros camaradas más experimentados. Tenemos que irnos de aquí. ¿Pero qué hay de la princesa Celestia y la princesa Luna? ¿No deberíamos informarles? Les diremos cuando estemos en un territorio más seguro. Cuando lleguemos al castillo, les explicaremos lo que ha pasado. Los guardias asintieron, mientras yo observaba el bosque, tratando de entender qué había pasado. Solo se habían escuchado unos pocos sonidos y, en segundos, 2 de nuestros camaradas habían muerto. Parecía que la criatura quería cazarnos uno por uno, pero de una manera diferente, no juntos. Aún así, no deberíamos informar a las princesas sobre esto aún. Quizás los nuevos elementos de la armonía podrían ayudar, pero no creo que sirvan contra una bestia tan rápida y letal como esta. Punto de vista del Yautja. A pesar de haber visto a estos guardias, tal vez se pregunten qué acaba de pasar. Resulta que otro de mi especie había llegado, pero no era un cazador joven. Este era más experimentado, y no era un aliado, sino un criminal.
Según los rumores, era miembro del clan Black Stellar. Su piel era extremadamente oscura con toques de rojo, y usaba una biomáscara hecha de hueso, casi carbonizado como el metal. Me preguntaba qué hacía un criminal en mi territorio. Decidí rápidamente activar mi camuflaje y prepararme para el verdadero combate. Mientras me preparaba para enfrentarme al criminal, reflexioné sobre las palabras de la criatura equina. Sabía que no podía romper el código de honor, pero este encuentro parecía ser algo más. Algo me decía que este planeta, Echoes, tenía más secretos y desafíos de los que había imaginado. La batalla que estaba por librar sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba mi habilidad y mi honor como cazador. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse a los guardias, el joven cazador sintió una presencia detrás de él. Un instinto agudo, desarrollado a través de innumerables cacerías, le advirtió del peligro. Giró rápidamente, activando su camuflaje, solo para ver a otro Yautja emerger de las sombras. Este no era un cazador joven como él, sino un criminal experimentado, un miembro del temido clan Black Stellar. Su piel era de un oscuro tono rojizo y llevaba una biomáscara hecha de hueso casi carbonizado, decorada con marcas tribales. El criminal, con una sonrisa sádica en su rostro, desactivó su camuflaje y dejó ver su imponente figura. Era más grande y musculoso que el joven cazador, con una armadura oscura que parecía absorber la luz. Ambos se miraron fijamente, sabiendo que solo uno de ellos saldría vivo de este encuentro. El criminal fue el primero en atacar, lanzando una ráfaga de discos afilados. El joven cazador apenas tuvo tiempo para esquivarlos, usando su agilidad para moverse rápidamente entre los árboles. Desenvainó sus cuchillas retráctiles y se preparó para el combate cuerpo a cuerpo. Los dos Yautja chocaron con una fuerza tremenda, las cuchillas de sus armas chisporroteando al encontrarse. El criminal tenía la ventaja de la experiencia y la fuerza bruta, pero el joven cazador era rápido y astuto. Bloqueaba los ataques con una precisión casi perfecta, buscando una oportunidad para contraatacar. En un momento, el criminal logró hacer retroceder al joven cazador con un poderoso golpe, enviándolo a estrellarse contra un árbol. Se abalanzó sobre él, tratando de clavar sus cuchillas en su oponente, pero el joven cazador rodó hacia un lado justo a tiempo, haciendo que el criminal solo cortara el aire. Aprovechando la apertura, el joven cazador lanzó una ráfaga de golpes con sus cuchillas, logrando hacer un corte profundo en el costado del criminal. Este gruñó de dolor y furia, retrocediendo un paso. Sin embargo, no estaba derrotado. Con un rugido, activó una especie de látigo energético, que comenzó a girar en su mano, emitiendo un zumbido mortal. El látigo cortaba el aire con una velocidad increíble, obligando al joven cazador a mantenerse a la defensiva. Cada vez que intentaba acercarse, el látigo lo repelía con un chasquido peligroso. Finalmente, el joven cazador decidió cambiar de táctica. Activó su camuflaje nuevamente, desapareciendo de la vista del criminal. El criminal miró a su alrededor, buscando cualquier señal de su oponente, pero no pudo detectar nada. Fue entonces cuando sintió un dolor agudo en su espalda. El joven cazador había reaparecido detrás de él, apuñalándolo con sus cuchillas retráctiles. El criminal gritó de dolor, intentando sacudir a su oponente, pero el joven cazador no lo soltó. Con una fuerza desesperada, el criminal logró lanzar al joven cazador contra el suelo, pero estaba gravemente herido. Se tambaleó, tratando de mantener el equilibrio, mientras el joven cazador se levantaba lentamente. Ambos sabían que el combate estaba llegando a su fin. El joven cazador cargó una última vez, sus cuchillas listas. El criminal, debilitado, intentó levantar su látigo, pero fue demasiado lento. Con un grito de guerra, el joven cazador atravesó el pecho del criminal con sus cuchillas, terminando la batalla de una vez por todas. El criminal cayó al suelo, su biomáscara desprendiéndose y revelando su rostro desfigurado. El joven cazador lo miró por un momento, respirando con dificultad, antes de desactivar sus cuchillas y ponerse de pie. Había ganado la batalla, pero sabía que la cacería no había terminado. Con un último vistazo al cuerpo del criminal, se dirigió hacia la fuente de energía oscura, preparado para lo que viniera.
En el imponente castillo de la princesa Celestia, los dos guardias supervivientes narraron con voz entrecortada cómo uno de sus compañeros había sido brutalmente asesinado por una criatura invisible y desconocida. La princesa escuchaba con atención, su expresión reflejaba sorpresa y preocupación. No podía ignorar las similitudes entre este relato y las descripciones previas de su hermana, la princesa Luna, sobre un ser misterioso que había avistado en el bosque Belfree. Tras absorber la impactante noticia, Celestia se puso de pie con determinación y caminó hacia los guardias. Traigan de inmediato a un grupo de 10 guardias para que exploren el bosque Belfree, ordenó con voz firme. Quiero que investiguen cualquier pista nueva que puedan encontrar. Y asegúrense de enviar informes detallados si descubren algo relevante. Los guardias asintieron con seriedad y se apresuraron a cumplir la orden mientras la princesa se sentaba de nuevo en su trono, sumida en pensamientos profundos. La idea de una criatura que podía ocultarse a la vista, pero dejar rastros tan mortales como un disco que había cortado limpiamente la cabeza de uno de sus defensores, era inquietante. Con un gesto de su cuerno, Celestia levitó el disco y lo examinó meticulosamente con su magia. Estaba grabado con extraños símbolos y tenía un diseño que sugería una tecnología avanzada o una habilidad sobrenatural. Era evidente que enfrentaban a una criatura inteligente y letal, posiblemente con habilidades desconocidas para los ponis. Decidió guardar el disco en el almacén de armas personalmente custodiado por un guardia de confianza. Mientras lo hacía, su mente trabajaba rápido, tratando de discernir qué tipo de ser podrían estar enfrentando y cuáles podrían ser sus motivos. La princesa Celestia permaneció en su trono, reflexionando sobre la amenaza creciente y preguntándose qué más podría deparar el bosque Belfree. En el escondite oculto del joven cazador, el depredador había colocado la cabeza del criminal como un trofeo. No solo había enfrentado a uno de los criminales más peligrosos de la galaxia, sino que también era de su misma raza. La cabeza del enemigo yacía en una lanza, un símbolo de su transformación de novato a guerrero experimentado. Cerca, había un recipiente con ácido donde había sumergido el cráneo del criminal, marcando su victoria de manera macabra. Después de la ceremonia ritualística, el joven cazador comenzó a preparar una comida con parte de la carne de la criatura. Cocinó la carne sobre una fogata improvisada, aprovechando la presa para alimentarse después de la intensa batalla. Por la noche, aseguró la entrada de la cueva con troncos y rocas para protegerse de cualquier peligro, consciente de las bestias como osos y mantícoras que habitaban el bosque. A pesar de su victoria, el cazador sabía que tenía una misión pendiente: explorar más el bosque. Según su entrenamiento, debía identificar si las criaturas locales eran hostiles o pacíficas. Si representaban una amenaza, debería cazarlas para mantener la seguridad de la región. Decidió tomar un breve descanso antes de adentrarse nuevamente en la oscuridad del bosque. Mientras tanto, cerca del borde del bosque Belfree, había una pequeña cabaña donde residía Fluttershy, una Pegaso tímida y amante de los animales. Descansaba plácidamente tras el ocaso, cuando un sonido inusual interrumpió su sueño. Al principio, pensó que era un grillo, pero al prestar atención se dio cuenta de que era algo diferente y más perturbador. Con cautela, bajó las escaleras y observó por las ventanas, buscando la fuente del ruido. No pudo ver nada, pero sintió una presencia. Con paso sigiloso, se acercó a la puerta y notó una figura alta, casi 1,70 metros de altura, con el rostro oculto bajo una máscara. La criatura exploraba silenciosamente la casa de Fluttershy. En un momento de descuido, Fluttershy dejó caer un florero, alertando a la criatura que rápidamente activó su camuflaje y desapareció en la oscuridad del bosque. Aterrada pero también curiosa, Fluttershy aseguró la casa, colocando barricadas en las ventanas y cerrando con llave la puerta. Aunque confundida, intentó convencerse de que todo había sido un sueño, esperando despertar pronto de esa extraña pesadilla. El joven cazador Yautja, al escuchar el ruido repentino, se activó rápidamente su camuflaje y se escondió entre los arbustos cercanos. Desde allí,
Observó cómo las ventanas de la cabaña eran aseguradas con tablones de madera y escuchó el sonido de la puerta siendo cerrada con llave. Sabía que la criatura dentro de la casa estaba aún alerta. Activando su visión de rayos X, pudo ver a través de las paredes cómo Fluttershy subía apresuradamente las escaleras y se acostaba en su cama, claramente asustada por lo que había visto. El cazador decidió entonces regresar a su base, pero en el camino se encontró con una gran cueva, cuyas sombras se asemejaban a una densa neblina. Se acercó sigilosamente a la cueva, preparando sus cuchillas en caso de enfrentamiento. Al adentrarse más, vio a un dragón gigante de color rojo en el interior de la caverna. El monstruoso ser estaba descansando, pero la presencia del cazador comenzaba a llamar su atención. Lentamente, el joven cazador Yautja evaluó la situación. El dragón, con su piel escamosa resplandeciente bajo la tenue luz que se filtraba por la entrada de la cueva, parecía inmenso y poderoso. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que revelaba una inteligencia antigua y un peligro latente. Con cautela, el Yautja ajustó su camuflaje para fusionarse mejor con las sombras circundantes, tratando de minimizar cualquier rastro de su presencia. Sabía que un encuentro con un dragón no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Movió sus cuchillas en silencio, preparado para cualquier eventualidad. El dragón, ajeno por el momento a la presencia del cazador, comenzó a moverse inquieto en su sueño, emitiendo un rugido profundo que resonó en la cueva. El cazador Yautja se mantuvo alerta, calculando sus opciones. Aunque el dragón parecía pacífico en su estado de reposo, cualquier movimiento en falso podría despertar su ira. Decidiendo no arriesgarse, el cazador retrocedió con la misma discreción con la que había llegado. Regresó al camino hacia su base, su mente ahora dividida entre la tarea de explorar y la curiosidad por la criatura que había encontrado en la cabaña de Fluttershy. Mientras tanto, en la cabaña, Fluttershy permanecía despierta, su mente llena de preguntas y temores. La aparición repentina de esa criatura misteriosa la había dejado con un sentido de inquietud que no podía sacudirse fácilmente. Con los ojos cerrados, intentaba convencerse de que todo era parte de su imaginación, pero el recuerdo del camuflaje brillante y las cuchillas del visitante se negaban a desaparecer. El bosque Everfree, siempre lleno de misterios y peligros, parecía aún más oscuro y desconocido esa noche para Fluttershy. Con un suspiro, decidió mantenerse alerta por si acaso, sabiendo que la naturaleza nunca dejaba de sorprenderla con sus maravillas y sus amenazas. A la mañana siguiente, Fluttershy se encontraba en la casa de Pinkie Pie junto a sus amigas. Aunque intentaba disimularlo, las ojeras bajo sus ojos delataban una noche inquieta. Mientras las otras ponis charlaban animadamente, Pinkie Pie notó la expresión preocupada de Fluttershy. ¿Estás bien, Fluttershy? ¿Pareces cansada?, preguntó Pinkie con su característica curiosidad. Fluttershy titubeó por un momento, antes de responder con voz suave pero tensa. Oh, sí, estoy bien. Solo tuve una noche un poco inusual. ¿Algo te preocupó en el bosque Everfree?, preguntó Rainbow Dash, mirándola con preocupación genuina. Fluttershy asintió levemente, decidiendo compartir algo de lo que había experimentado. Bueno, vi algo extraño cerca de mi cabaña anoche. Una criatura, no sé exactamente qué era. Pero definitivamente no era algo que hubiera visto antes. Applejack frunció el ceño, pensativa. ¿Qué tan grande era? ¿Te hizo algo? No, no me hizo daño, respondió Fluttershy rápidamente. Solo, estaba ahí, observando. Y luego se fue cuando accidentalmente hice ruido. Willith Sparkle, siempre interesada en lo desconocido, tomó notas mentalmente. ¿Pudiste ver algo distintivo sobre esta criatura? ¿Alguna característica que te llamara la atención? Fluttershy frunció el ceño, tratando de recordar detalles específicos. Llevaba una especie de máscara, y podía desaparecer en los arbustos como si fuera parte de ellos. Y tenía cuchillas, no parecía algo natural. Rarity miró a Fluttershy con preocupación. Eso suena inquietante. ¿Qué planeas hacer al respecto? Fluttershy suspiró, sintiéndose un poco más aliviada al compartir sus preocupaciones con sus amigas. No estoy segura.
Quizás debería investigar más, pero también me da miedo encontrarme con esa criatura otra vez. Rainbow Dash se puso de pie, resuelta. Entonces vamos a investigar juntas. No podemos dejar que algo así ande suelto por el bosque sin saber qué es. Las otras asintieron con determinación, dispuestas a apoyar a Fluttershy en lo que fuera necesario. Mientras tanto, el misterioso cazador Yautja se preparaba para su próxima misión, consciente de que había dejado una impresión en la tranquila vida de las ponis de Ponyville. Los guardias estaban reunidos en la entrada del castillo abandonado, sus armaduras brillando bajo el sol de la mañana. El aire estaba tenso, y sus expresiones eran de preocupación y alerta. Justo entonces, los elementos de la armonía llegaron al lugar. Willard Sparkle, liderando al grupo, se acercó a los guardias con una mezcla de curiosidad y determinación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Willard, mirando a los guardias. Queremos investigar lo que ocurrió anoche. Uno de los guardias, un unicornio de pelaje gris con una armadura dorada, dio un paso adelante y negó con la cabeza. Lo siento, señorita Sparkle, pero no pueden entrar. Esta es una zona restringida. Rainbow Dash voló hacia el guardia, con una expresión desafiante. ¿Restringida? ¿Por qué? Necesitamos saber qué está pasando. El guardia suspiró, manteniendo la calma. Se va a realizar una exploración en equipos de 2. Es por la seguridad de todos. Hemos tenido reportes de una criatura peligrosa en la zona. No podemos permitir que nadie entre hasta que hayamos asegurado el área. Applejack, siempre práctica, dio un paso al frente. Podemos ayudar. Somos más que capaces de manejar situaciones peligrosas. Lo entendemos, respondió el guardia, pero las órdenes son claras. Por favor, confíen en nosotros. Necesitamos hacer esto de la manera correcta para evitar cualquier riesgo. Willard intercambió una mirada con sus amigas antes de asentir lentamente. De acuerdo, pero manténganos informadas. Queremos ayudar en lo que podamos. Lo haremos, prometió el guardia. Ahora, por favor, vuelvan al pueblo. Les avisaremos si necesitamos su ayuda. Las chicas, aunque frustradas, comprendieron la gravedad de la situación y decidieron regresar al pueblo, esperando noticias de los guardias y del misterioso visitante nocturno. Los elementos de la armonía estaban a punto de marcharse cuando notaron un pequeño grupo de guardias acercándose desde el interior del castillo. Eran 3, y estaban en un estado lamentable. Uno de ellos cojeaba severamente, evidentemente le faltaba una pierna. Otro tenía múltiples cortes sangrantes en su cuerpo, y el tercero tenía parte de su armadura destrozada, con signos claros de haber sufrido una explosión. Los guardias que custodiaban la entrada se apresuraron a ayudar a sus compañeros heridos. ¡Cielos! ¿Qué les pasó?, exclamó Willard, horrorizada por la escena. El guardia con múltiples cortes intentó hablar, su voz temblorosa y débil. Esa cosa no es normal. Es un monstruo, una sombra, un demonio. Rainbow Dash se adelantó, su cara llena de preocupación y enojo. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué enfrentaron ahí dentro? El guardia que cojeaba se apoyó en su lanza para no caer. No lo sabemos, apareció de la nada, se movía rápido, era fuerte, no pudimos hacer nada. El tercer guardia, con la armadura destruida, tenía la mirada perdida. Nos emboscó, no vimos venir el ataque, perdimos a varios, solo nosotros sobrevivimos. Applejack se quitó su sombrero y lo apretó contra su pecho. Esto es peor de lo que pensábamos. Tenemos que hacer algo. El guardia que custodiaba la entrada volvió a tomar el control de la situación. Rápido, necesitamos ayuda médica. Llévenlos al hospital inmediatamente. Mientras los guardias heridos eran llevados a un lugar seguro, Rarity miró a Willard con una mezcla de miedo y determinación. Willard, esto no puede esperar. Tenemos que encontrar una manera de ayudar. Willard asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Lo sé, Rarity. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos enfrentarnos a algo así sin saber a qué nos enfrentamos. Volvamos al pueblo y veamos qué información podemos obtener de estos guardias cuando estén mejor.
Los elementos de la armonía se despidieron de los guardias con la promesa de volver, mientras el aire seguía cargado de tensión y miedo por el misterioso peligro que acechaba en el antiguo castillo. Antes de que se fueran nuevamente, se escuchó un grito desgarrador a lo lejos. Los elementos de la armonía se detuvieron en seco, sus corazones latiendo con fuerza. De repente, la cabeza de uno de los guardias salió volando desde la oscuridad del bosque, aterrizando con un sonido sordo a pocos metros de ellas. ¡Por Celestia!, gritó Rarity, retrocediendo horrorizada. Willich y las demás miraron con espanto mientras el aire alrededor de donde había surgido la cabeza comenzó a distorsionarse. Poco a poco, una figura se hizo visible. Un Yautja, su camuflaje desvaneciéndose para revelar su imponente y terrorífica presencia. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz mientras sostenía una arma reluciente en una mano. Los guardias que custodiaban la entrada sacaron sus lanzas, temblando ante la vista de la criatura. ¡Atrás! ¡Protéjanse!, gritó el líder de los guardias, intentando mantener la compostura. Rainbow Dash, siempre valiente, se lanzó hacia el Yautja, pero fue detenida por Applejack, que la agarró del ala. Espera, Dash. No sabemos con qué estamos tratando. El Yautja avanzó lentamente, examinando a las ponis con una mirada calculadora. Willich se puso al frente de su grupo, su cuerno brillando con magia lista para defender a sus amigas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó Willich con voz firme, aunque el miedo era evidente en su rostro. El Yautja no respondió de inmediato. Sus mandíbulas se abrieron y emitió un rugido ensordecedor que resonó en todo el bosque. Los guardias dieron un paso atrás, con las lanzas temblando en sus cascos. En ese momento, Fluttershy, a pesar de su miedo, dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa, se llenó de una inesperada valentía. Por favor, no queremos hacerte daño. Solo queremos entender qué estás haciendo aquí. El Yautja inclinó la cabeza, sorprendido por la pequeña Pegaso amarilla que no mostraba signos de agresión. Sus ojos evaluaron a Fluttershy, notando su postura pacífica. Willich, tenemos que hacer algo, susurró Pinkie Pie, claramente asustada pero confiando en su amiga. Willich asintió, manteniendo su posición. No sabemos sus intenciones, pero debemos estar preparadas para cualquier cosa. Manténganse juntas y estén listas. El Yautja, viendo que no recibía una respuesta agresiva inmediata, se detuvo. Retrocedió un paso, sus ojos aún fijos en las ponis y los guardias. Su código de honor le dictaba que no debía atacar si no era amenazado. La valentía y la calma de Fluttershy habían desarmado la situación. Por favor, continuó Fluttershy, sus ojos grandes y sinceros, no queremos pelear. Solo queremos que todos estén a salvo. El Yautja emitió un sonido gutural, como si considerara sus palabras. Lentamente, desactivó su arma y se volvió invisible nuevamente, desapareciendo en el bosque sin hacer más daño. Los guardias y las ponis se quedaron en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Willich finalmente rompió el silencio. Fluttershy, eso fue increíble. Creo que le hiciste entender que no éramos una amenaza. Fluttershy, aún temblando, asintió. Solo espero que hayamos evitado más violencia. Pero debemos estar atentos. Este ser es peligroso. Los elementos de la armonía y los guardias decidieron regresar al pueblo, con una nueva comprensión de la amenaza que acechaba en Equestria y un respeto renovado por el valor de Fluttershy. Unas horas después, el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando Ponyville con una luz dorada. Los elementos de la armonía se habían reunido en la plaza del pueblo, junto a varios guardias que habían sobrevivido el encuentro. La noticia de lo ocurrido en el bosque se había extendido rápidamente, y los civiles se habían congregado, preocupados y curiosos. Willich se adelantó, alzando una pezuña para llamar la atención de todos. Por favor, escuchen. Hoy ha ocurrido algo muy grave en el bosque de Belfrede. Queremos asegurarnos de que todos estén a salvo. Los murmullos se detuvieron, y los ponis centraron su atención en Willich. Un ser desconocido y muy peligroso ha sido visto en el bosque. Ha atacado a varios guardias y es extremadamente fuerte y letal.
por su propia seguridad, les pedimos que no se acerquen al bosque hasta nuevo aviso. Los guardias estarán patrullando para mantener a todos a salvo. Applejack asintió, mostrando su apoyo. Ya oyeron a Dwight, todos. Manténganse alejados del bosque y estén atentos. No queremos que nadie salga lastimado. Los civiles asintieron, algunos con miedo en sus ojos, pero confiando en las palabras de los elementos de la armonía. Después de asegurarse de que el mensaje había sido comprendido, cada una de las 6 ponis se dirigió a su casa. Willy se quedó un momento más, observando a sus amigas irse. Suspiró y luego se dirigió a la biblioteca, donde Spike ya la estaba esperando. ¿Cómo fue?, preguntó Spike, preocupado. Fue difícil, Spike. Pero creo que logramos que todos entiendan la gravedad de la situación, respondió Willy, agotada pero determinada. Necesito escribir una carta a la princesa Celestia. Esto es algo que ella debe saber. Spike asintió y rápidamente trajo papel y pluma. Willy se sentó y comenzó a escribir. Querida princesa Celestia, hoy hemos enfrentado una amenaza desconocida en el bosque Belfrere. Un ser muy peligroso, posiblemente de origen extraterrestre, ha atacado a varios de nuestros guardias y ha demostrado ser extremadamente letal. Aunque logramos evitar una confrontación directa gracias a la valentía de Fluttershy, este ser sigue siendo una gran amenaza para Ponyville y Equestria. Estamos tomando todas las precauciones posibles para mantener a los civiles a salvo, pero necesitamos su consejo y ayuda para manejar esta situación de la mejor manera posible. Cualquier información o asistencia que pueda proporcionarnos sería de gran valor. Atentamente, Willy de Sparkle Spike terminó de escribir y envió la carta con un soplo de fuego verde. Esperemos que la princesa responda pronto, dijo Willy, su voz llena de esperanza y preocupación. Mientras la noche caía sobre Ponyville, Willy se quedó mirando por la ventana, pensando en el futuro incierto y en cómo proteger a sus amigas y a su hogar de la amenaza que acechaba en la oscuridad del bosque. En la cueva oscura y oculta donde había estacionado su nave, el joven Yautja estaba sentado frente a un fuego ardiente. La carne fresca de su última caza chisporroteaba sobre las llamas, llenando el aire con un olor tentador. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la comida. Estaba absorto en los eventos recientes y en la criatura miedosa pero valiente que había enfrentado. Mientras miraba las llamas, reflexionaba sobre su encuentro con la ponis amarilla, recordando sus grandes ojos llenos de miedo y valentía. A pesar de no entender su idioma, había sentido su intento de comunicación. El Yautja, acostumbrado a la caza y a enfrentarse a criaturas peligrosas, se encontraba desconcertado por la inocencia y la valentía mostrada por esa pequeña criatura. Decidido a entender mejor a estos seres, activó su traductor y comenzó a revisar las grabaciones de los sonidos y voces que había capturado durante su estancia en este planeta. Las voces, aunque ininteligibles al principio, poco a poco fueron tomando forma a través del traductor. Las palabras de las ponis sonaban extrañamente inocentes y pacíficas, pero el Yautja sabía que no podía confiarse. La primera regla de la caza era no subestimar a la presa. A pesar de la aparente falta de agresividad de estos seres, debía permanecer vigilante y considerar todas las posibilidades. Miró hacia la entrada de la cueva, donde la luz de la luna llena entraba tímidamente, proyectando sombras danzantes en las paredes rocosas. Cada día en este nuevo mundo se hacía más interesante y desafiante para él. Había prometido a su clan ser el mejor cazador de la galaxia, y cada encuentro, cada batalla, era un paso más hacia el cumplimiento de esa promesa. Con una determinación renovada, el joven depredador se levantó, apagó el fuego y se preparó para otra noche de exploración y caza. Sabía que debía aprender más sobre este planeta y sus habitantes para poder juzgar correctamente su nivel de amenaza y, si fuera necesario, eliminarlos. Con su máscara puesta y su equipo listo, se adentró nuevamente en la oscuridad del bosque, donde la luna llena iluminaba su camino. Después de semanas de exploración meticulosa por los diversos paisajes de Equestria, Zecora se encontraba recogiendo hierbas y raíces en el bosque Belfrere.
Mientras trabajaba, notó movimientos entre los árboles y una figura que parecía observarla con curiosidad desde la distancia. Zecora, con su oído agudo y su conocimiento de las criaturas del bosque, pareció detectar la presencia del visitante. Con un gesto amistoso, lo invitó a acercarse. Zecora. En tono sereno, saludos, visitante de tierras lejanas. ¿Qué te trae a estos bosques tan antiguos? El depredador, manteniendo su silencio y su máscara puesta, se acercó con cautela pero sin perder su postura de respeto. Zecora. Sonriendo sabiamente, en estos bosques, el conocimiento es tan abundante como los árboles, pero los desafíos pueden ser tan esquivos como el viento. ¿Qué deseas aprender de nosotros, joven explorador? El depredador observó con curiosidad, sin mostrar signos de hostilidad. Zecora, comprendiendo que él no era una amenaza, continuó con su tarea mientras hablaba. Zecora. Mezclando ingredientes en una caldera, los secretos del bosque Everfree son tantos como las estrellas en el cielo nocturno. Las criaturas de Equestria tienen historias que contar y lecciones que enseñar. Pero primero, toma este elixir para recuperar tus fuerzas. Mientras compartían el elixir y charlaban, Zecora comenzó a relatar historias sobre las leyendas del bosque y las tradiciones de su tribu. El depredador, aún en silencio, escuchaba atentamente, fascinado por cada palabra y gesto de la cebra. Zecora. Mirando hacia la luna llena, recuerda, joven explorador, que en la oscuridad siempre hay luz, y en el misterio siempre hay sabiduría. Que tu viaje por estos bosques te lleve a descubrir no solo lo que buscas, sino también lo que necesitas. La luna llena brillaba en lo alto mientras el joven depredador se movía con gracia entre los árboles del bosque Everfree. Era una noche tranquila, llena de misterio y energía. El depredador reflexionaba en silencio, su máscara ocultando su rostro pero no su curiosidad por este nuevo y fascinante mundo. El cielo comenzaba a cambiar de tonalidad, indicando que el sol pronto saldría sobre el horizonte. Para el depredador, era momento de honrar su código de honor, aquel que había aprendido desde joven entre los suyos. Cazar con habilidad, respetar a las criaturas dignas, y nunca dejar un rastro de destrucción innecesaria. Con paso firme pero respetuoso, el depredador continuó su exploración, dejando que su instinto y su entrenamiento guiaran cada movimiento. A medida que el cielo se iluminaba con los primeros rayos del amanecer, el bosque cobraba vida con sonidos de aves y el murmullo del viento entre las hojas. El joven Yautja encontró un claro en el bosque donde se detuvo, observando cómo la luna comenzaba a descender lentamente en el horizonte opuesto. Era un momento de tranquilidad y contemplación, donde el depredador se conectaba con la naturaleza y con su propia misión en este mundo desconocido. A medida que el sol emergía, el depredador tomó una decisión. Seguiría explorando, aprendería más sobre este lugar y sus habitantes, siempre manteniendo su honor intacto. Con esta determinación en mente, continuó su camino, listo para enfrentar los desafíos y descubrimientos que el día le depararía. En la majestuosa sala del castillo de Canterlot, la princesa Celestia y su hermana, la princesa Luna, compartían una tranquila cena al caer la noche. Las velas parpadeaban suavemente, iluminando la mesa decorada con elegancia real. Princesa Celestia. Con tono sereno, hermana, han pasado semanas desde aquel incidente en el bosque Everfree. No he recibido noticias nuevas desde entonces. ¿Crees que debemos preocuparnos? Princesa Luna. Contemplativa, mirando a través de la ventana hacia el oscuro horizonte, es difícil decirlo, hermana. Nuestros guardias y los extranjeros que vinieron con buenas intenciones fueron advertidos por la criatura. Es como si quisiera proteger su territorio con fiereza. Princesa Celestia asintió con preocupación mientras servía más té para ambas. Princesa Celestia. Pensativa, confío en que nuestros guardias y aliados saben cómo manejar la situación con precaución. Pero deberíamos considerar cómo podemos asegurar que todos estén seguros, incluido nuestro visitante misterioso. Princesa Luna. Con determinación, deberíamos mantener la calma y observar. Quizás podamos encontrar una manera de comunicarnos pacíficamente con esta criatura, entender sus motivos y llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. La princesa Celestia asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su hermana.
Princesa Celestia. Resolutiva, entonces, seguiremos vigilando de cerca. Confío en que encontraremos una solución que sea justa y segura para todos. Con esa promesa en mente, las princesas continuaron su cena, compartiendo pensamientos y planes mientras la noche caía sobre Canterlot y la luna brillaba en lo alto. Mensajero. Entrando apresuradamente, con una reverencia, princesas, lamento interrumpir su cena. He traído una carta urgente para la princesa Celestia. Princesa Celestia. Tomando la carta con curiosidad, ¿una carta urgente? ¿De quién podría ser a estas horas? El mensajero permaneció en silencio mientras la princesa Celestia abría la carta con cuidado. Al leerla, su expresión se volvió seria. Princesa Celestia. Preocupada, es de Duilit. Parece que algo ha sucedido en la casa de Fluttershy. Princesa Luna. Con curiosidad, ¿qué dice exactamente? Princesa Celestia. Leyendo en voz alta, querida princesa Celestia, algo inusual ha ocurrido en la casa de Fluttershy. Necesitamos su ayuda y la de la Guardia Real para asegurar la seguridad de todos. Por favor, venga lo antes posible. Princesa Luna. Debemos actuar de inmediato. Fluttershy es una amiga cercana y si necesita nuestra ayuda, no podemos ignorarlo. Princesa Celestia asintió, poniéndose de pie con determinación. Princesa Celestia. Decidida, vamos, hermana. Debemos partir hacia Ponyville sin demora. Con la urgencia en mente, las princesas dejaron la mesa, preparándose para enfrentar lo que fuera que esperara en la casa de Fluttershy.